Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta ceremonia de presentación de la obra Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, escrita por la doctora Olga Alcántara Francia. En primer lugar, vamos a tener una intervención a través de la distancia de la profesora Natalia Mato Pacín, a quien vamos a escuchar y luego vamos a intervenir los tres que estamos aquí presentes. Adelante. Buenas tardes a todos. Soy Natalia Mato, profesora de Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, y junto con la profesora Carmen Crespo nos hemos encargado de dirigir a la profesora Olga Alcántara en la realización de su trabajo de tesis doctoral, trabajo que defendió con los máximos honores en enero de 2024 y que ha dado lugar a la monografía que hoy tan merecidamente aquí se presenta. En primer lugar, me gustaría señalar que hablo en mi propio nombre, lógicamente, pero también en el nombre de la profesora Crespo, que por circunstancias personales sobrevenidas, no ha podido participar en este vídeo, aunque me consta y además expresamente me ha pedido que así lo dijera, que le apena mucho porque le hubiera gustado formar parte de este acto. También sentimos, aquí ya las dos, no poder participar en directo, pero la diferencia horaria entre España y Perú hace un poco incompatible que nos conectemos con la conciliación, no sé si del sueño, pero desde luego sí con la conciliación con la familia. Dicho esto, es un honor y un placer a la vez poder formar parte de este acto de presentación de esta monografía, de la última monografía de la profesora Alcántara. Y digo última porque realmente ella ha publicado más previamente. Tanto la profesora Crespo como yo estamos de acuerdo en que esta obra constituye un muy buen trabajo jurídico. La primera de las razones, pues por la acertada elección del tema, ¿no? En este sentido, yo lógicamente aquí hago referencia al derecho español o derecho de la Unión Europea porque es el contexto que conozco mejor, pero creo que posiblemente este argumento sea también extensible al derecho peruano, como decía, en primer lugar, porque el derecho de consumo no sé si podríamos decir que lo impregna todo hoy en día, pero desde luego sí que impregna una gran parte del tráfico jurídico en la actualidad en nuestra sociedad, ¿no? Y dentro del derecho de consumo, la materia de las cláusulas abusivas en los contratos de consumidores ha tenido y sigue teniendo una gran presencia en los tribunales, en el caso que como decía, yo un poco conozco más, en España, pero también en todos los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Hay una particularidad en este sentido del derecho de consumo, a este lado del Atlántico, por decirlo de alguna manera, y es que se trata de una competencia de la Unión Europea, de tal manera que cada uno de los derechos nacionales de consumo realmente proviene de una transposición o una aplicación directa, según el tipo de norma, de normas europeas que lo que buscan es garantizar un nivel de protección más o menos homogéneo en todo el mercado de la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea. Además, la Unión Europea cada vez está más preocupada, porque así sea, cada vez se deja menos margen en la transposición de las normas para intentar aumentar las ventas transfronterizas y para que el mercado interior europeo sea realmente un mercado único, es decir, no un sumatorio de distintos mercados nacionales, sino un mercado único en el que pues un consumidor o un empresario de distintos estados miembros no tenga miedo a vender, a ofertar sus productos o sus servicios o adquirirlos entre distintos países. Este hecho lo resalto especialmente porque posiblemente dé un valor añadido a la monografía de la profesora Alcántara, porque aunque se trate de una comparación, en principio, entre el ordenamiento jurídico peruano y el ordenamiento jurídico español, sirve también para aquel jurista que quiera acercarse, y no solo acercarse, sino profundizar en los principios del derecho de consumo europeo. Como decía, el tema de la obra es muy pertinente y además está necesitado de análisis rigurosos, integrales, completos, como el que se realiza en esta obra, ¿no? que presentamos aquí. En este punto enlazo con otra de las razones que hacen de esta monografía, como decía antes, un trabajo jurídico sobresaliente, ¿no? Y es que se trata de un trabajo comparativo de verdad, ¿no? En el mercado hay muchos trabajos, hay muchas publicaciones de derecho comparado, pero quizás en ocasiones
en algunas de ellas el resultado puede ser algo más descriptivo. No es el caso de esta obra. La profesora Alcántara no nos dice estas son las normas o las resoluciones peruanas y estas son las españolas, sino que va, por supuesto, también señala eso, pero va mucho más allá. Realmente identifica cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, los puntos fuertes, los puntos débiles de cada sistema y hace propuestas del eje ferenda. Hace propuestas a futuro en cuestiones concretas, por ejemplo, pues cómo abordar determinados supuestos de cláusulas que potencialmente podrían ser abusivas, pero también incluso respecto del propio diseño del sistema o de la estructura del control de estos contenidos vejatorios o lesivos, ¿no? Aquí destaco, por ejemplo, reflexionar sobre si es más conveniente darle más peso a un control administrativo o a un control que sea más bien judicial, que es una de las posiblemente mayores diferencias que se analizan en la monografía entre el sistema peruano y el sistema español, ¿no? Hacer esta reflexión, hacer estas propuestas serias, requiere de un alto grado de manejo de las normas y de las resoluciones que se han dictado en los dos sistemas jurídicos. Y además debo decir que en el caso español, en el caso europeo, bueno, tiene un gran mérito porque desde luego en los últimos años el volumen de jurisprudencia, es decir, el número de sentencias que continuamente se han ido publicando, se han ido dictando y que tiene que conocer un jurista que trabaja en el ámbito de consumo, ¿no? Es aplicando la terminología que aquí encajaría perfectamente, yo diría que ese volumen de jurisprudencia es abusivo para el abogado, para el profesor, para el jurista, es desproporcionado y no sé si hasta contrario a la buena fe. Bueno, el caso es que, bueno, por este y otros motivos, esta monografía bueno, ha supuesto un trabajo titánico por parte de la profesora Alcántara, del que tanto la profesora Crespo como yo misma hemos sido testigos. Es un trabajo que ha sabido gestionar muy bien, que ha sabido muy bien abordar y que ha dado lugar a un resultado excelente. Las dos, la profesora Crespo y yo misma, estamos de acuerdo en que esta obra está llamada a ser una obra de consulta obligada en la materia, ¿no? Como decía el profesor Carranza, a quien aprovecho para felicitar por su magnífica presentación de la obra, que reconozco que me ha tenido totalmente enganchada, ¿no? en la lectura de las andanzas de la profesora Alcántara y del mismo. Bueno, como decía el profesor Carranza, y cito, leo literalmente, esta obra se convertirá pronto en un texto de consulta ineludible para quien desea adentrarse en las aguas movedizas del derecho de consumo, de manera particular en el tema de las cláusulas abusivas. No quisiera alargarme mucho más, aprovechando que estoy grabando un vídeo y que realmente aquí nadie puede controlar el tiempo, pero sí que me gustaría terminar dando las gracias en mi nombre, por supuesto también en el nombre de la profesora Crespo, a la profesora Alcántara por haber tenido la oportunidad de dirigir este trabajo, del que hemos aprendido mucho también nosotras, por tener un hueco en este acto de presentación que nos hace mucha ilusión. Nos habría encantado, lógicamente, ir allí para apoyar y dar un fuerte abrazo a la profesora Alcántara, pero ya se complicaba mucho. Y también nos gustaría desearle, por supuesto, que continúe a futuro con esta brillante carrera profesional que ha venido desarrollando hasta ahora. Como le hemos dicho en varias ocasiones, este nexo que surge con motivo de la elaboración de una tesis doctoral entre quien hace la tesis y quien, bueno, dirige, a mí me gusta más decir quien le da un apoyo en ese camino, esa relación que surge es una relación muy especial, así que realmente ya estamos unidas de por vida. Así que no me resta nada más que mandarle un fuerte abrazo a la profesora Alcántara y un saludo muy caluroso para todos los presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora corresponde el turno del profesor César Carranza Álvarez. Adelante. Buenas noches a todos. Nuevamente, la profesora Olga Alcántara Francia
ha confiado en mí la tarea de hacer una breve presentación pública de su último libro, titulado Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, el control de contenido como mecanismo de protección. Sin saber que ello me coloca en una situación extremadamente penosa, como difícil. Penosa porque luego de escuchar a la profesora Natalia Mato, que me ha precedido, queda claro que no tengo nada más para decir, salvo lugares comunes o las palabras que se suelen como esta, y difícil, porque ello me obliga a buscar el punto de equilibrio entre mi papel de amigo de tiempo completo y ese otro rol que desempeño en la vida, el de profesor. Primero, no avasalla lo segundo, pues si así fuera, bastaría con leer esas líneas mías que aparecen en sus páginas preliminares, y entonces sí, mi participación tendría que terminar ahora mismo. Para evitar semejante desenlace, permítame deslizar algunos comentarios sobre su contenido, que no dudo enriquece la disciplina del derecho del consumidor en el Perú. Aparición de la máquina y con ella el surgimiento de la gran industria produjeron en el territorio del derecho contractual un impacto notable. Transitamos de una producción de corte artesanal a una de tipo masivo, en la cual los empresarios pugnan porque sus productos lleguen sin mayor dilación a manos de un número también masivo como anónimo de personas para la satisfacción de sus diversas necesidades. Frente a ese nuevo escenario, el contrato paritario o negociado va perdiendo terreno y se revela prontamente uno nuevo, en el cual su modelación y las libertades que lo sostienen llegan a trastocarse hasta el punto de que muchos juristas se interrogarán respecto a su naturaleza contractual. Aquí traigo al recuerdo algunas de las líneas del profesor Néstor de Buen Lozano, escritas en su libro La decadencia del contrato, donde precisamente se cuestiona sobre este nuevo fenómeno respecto del cual no duden en decir que aquí, pura y simplemente, no puede hablarse de contrato. Aunque esto ya no es discutible hoy, vale la pena considerar estas ideas porque nos muestran la perplejidad que en su momento la doctrina mostró frente a este nuevo estado de cosas. Las exigencias del mercado fuerzan a no perder tiempo en tratativas, en discusiones que solo retardarán o detendrán la fluidez del tráfico comercial que ahora se impone a todos sin más. Así, el contrato tradicional, cuyo contenido es elaborado a partir de una actuación colaborativa de quienes participan en él, que además están situados en un plano negocial similar, va cediendo el paso a otros que actúan en una posición negocial desigual. La negociación cede ante la imposición del contenido contractual elaborado unilateralmente por quien ostenta la propiedad de los bienes que otros requieren para subsistir, frente al cual estos solo tendrán la libertad de decidir si lo aceptan o no. Si es que esta libertad, la única que queda en pie, no desaparece también en ciertas ocasiones, como ocurre frente a la escasez de recursos económicos. Pero, ¿quién es ese otro? No se trata del hombre concreto, individual, sino del hombre masa, como escribió Ernesto Sábato en Antes del Fin. Ese extraño ser con aspecto todavía humano, con ojos, llanto, voz y emociones, pero en verdad, engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Estamos entonces frente a lo que Díez Picasso consideró una de las grandes transformaciones de la dinámica económica, la estandarización de la que ha supuesto el reemplazo del antiguo molde tradicional por el de la pura adhesión. Así aparecen en escena el contrato por adhesión y es celebrado con base en cláusulas generales de contratación. Nuestro Código Civil no fue ajeno a esta transformación de la materia contractual. Por primera vez en nuestra codificación se decide receptar esas nuevas formas del contrato
a partir de una regulación que a lo largo de estos 40 años de su vigencia se ha mantenido casi inalterada. Y lo digo así porque, salvo las modificaciones puntuales a los artículos 1398 y 1399, no se han producido más cambios respecto a ello. Son innegables las ventajas que estos tipos contractuales suponen para el tráfico comercial, pues al suprimirse la posibilidad de discusión de los términos del contrato, este termina celebrándose con mayor celeridad y, por ende, posibilitando una mayor fluidez del intercambio de bienes y servicios. Y de otra manera no sería posible, como lo destacó en su momento Vallespinos en Argentina, y lo hace también la profesora Alcántara a partir de la página 55 en adelante de su obra, al decir que ellos reducen los costos de transacción involucrados de intercambio, permiten una mejor división del trabajo en el seno de la empresa, pues el jurídico, el de la redacción de las cláusulas de los contratos, queda en manos de los asesores legales, en tanto que los agentes de venta son los llamados a aplicar los formularios, sin discutirlos o negociarlos con los adherentes con los cuales se vincula. De manera anticipada, los costos y riesgos, en particular en sede de los contratos bancarios y de seguros, donde se hace necesario establecer los supuestos bajo los que asumirán responsabilidad o no, sus consecuencias jurídicas, como los riesgos asociados al contrato, y porque permiten la seguridad jurídica en los contratos celebrados de esa forma, aunque la autora no duda en señalar que el contrato en sí mismo no otorga seguridad jurídica, pues su contenido podría ser lesivo para el contratante adherente. Pero esa miríada de ventajas no puede esconder la situación masiva, esa contracara negativa que permanentemente se denuncia en la doctrina científica y que, a mi juicio, es el sustento de este libro que hoy se presenta. Y más cuando el destinatario último de toda esa elaboración contractual es un sujeto vulnerable, carente de información, contrata por necesidad o porque el aparato publicitario lo empuja permanentemente y sin descanso a ello, como de manera reiterada ha sido puesto en resalto por Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman, Gilles, y que en su actuar cotidiano se enfrenta con armas desiguales a quien ostenta aquello que requiere para su subsistencia personal y familiar, el consumidor. La aparición de este actor del mercado, cuyos derechos fueron señalados por primera vez por el presidente Kennedy en un discurso a la nación americana del año 1962, marca el inicio oficial de una reflexión más profunda sobre su situación en ese espacio de intercambio de bienes y servicios que es el mercado, como refiere la profesora brasilera Claudia Lima Márquez. Y de aquí en adelante, la preocupación por su situación no se detendrá, tanto en Europa como a nivel de las Naciones Unidas, que finalmente decantará en la aparición de normas tutelares del consumidor que deben ser entendidas como una suerte de morigeración del nivel de actuación negocial entre aquel y el empresario. Todo ello fue consolidando a nivel global una nueva disciplina jurídica, el derecho del consumidor, que en el periodo de partida, en la década de los 80, concretamente con la dación del Decreto Supremo 03683 del Ministerio de Justicia, por el cual se dictaron normas extraordinarias en defensa del interés de los consumidores nacionales, que de alguna manera desarrolla esa escueta mención del Constituyente de 1979, según la cual el Estado defiende el interés de los consumidores. Una disciplina que, como bien dice el profesor argentino Barocelli, constituye la respuesta del campo jurídico a las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y tecnológicas que atravesaron y atraviesan nuestras sociedades como consecuencia de la consolidación de la llamada sociedad de consumo. O para decirlo con otras palabras, esa sociedad que nos empuja a consumir para experimentar, ser felices, para dejar de ser lo que somos, en fin, que nos fuerza a consumir para ser.
Pero será la década de los 90 la que permitirá la consolidación de la hasta entonces novedosa disciplina jurídica. La dación del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al Consumidor en 1991, la creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual en 1962 y la aparición de una nueva Constitución en 1993, cuyo artículo 65, además de reiterar que el Estado defiende el interés de los consumidores, consagrará a ese nivel tres de los más importantes derechos de los consumidores, como son la información, la salud y la seguridad. Serán las válvulas que harán despertar su interés en los operadores jurídicos y principalmente en la academia, interés que a lo largo de los años ha ido acrecentándose, en mayor parte por la entrada en vigor del Código de Protección y Defensa del Consumidor del 2010, y que este año cumple 15 años de existencia. La doctrina nacional ha puesto atención en el derecho de información, el deber de idoneidad, la responsabilidad civil por productos y servicios defectuosos, la discriminación en el consumo, las prácticas comerciales abusivas y engañosas, y de manera particular en la prestación de una diversidad de servicios donde el consumidor permanentemente es afectado, como los bancarios, inmobiliarios y de transporte aéreo, entre otros. El contrato como mecanismo posibilitador del intercambio en el mercado no ha sido ajeno a ello. Pero no estamos ya ante un contrato cualquiera. Tal vez lo que vincula a este con aquel regulado por el Código Civil sea que se trata de uno masificado o estandarizado, pero no más. No se trata ya de ese contrato que de manera genérica vincula a dos o más partes, señaladas así, de esta forma, impersonal. Se trata de un contrato que ahora identifica plenamente a los sujetos que lo concretan. De un lado, el proveedor, el empresario. Del otro, el consumidor, parte débil de la relación contractual, sujeto vulnerable según el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Como dice el profesor italiano Capobianco en sus lecciones sobre el contrato, se trata, y cito, de una progresiva conciencia de la diferenciación y complejidad de la fenomenología contractual, que depende también del hecho de que el contrato no es más un contrato entre partes abstractas, sino un acuerdo en el que la calidad de la parte asume una importancia. Por consecuencia, nos alejamos del paradigma general y siempre igual a sí mismo del contrato regulado por el Código Civil. Fin de la cita. El contrato de consumo. Un contrato que posibilita el acercamiento entre esos dos sujetos claramente identificados, que facilita enormemente la circulación de bienes y servicios, que reduce costos de transacción para el empresario estipulante de su contenido y que satisface a su vez las innumerables necesidades humanas. Escenario para la inclusión de cláusulas que inclinan la balanza en favor de su autor, que rompe ese deseable equilibrio en la atribución de derechos y obligaciones de los contratantes y, cómo no, que aún la situación de desventaja negocial con la que actúa aquel que solo dispone de su adhesión para acceder a este. Son estas las denominadas cláusulas abusivas o vejatorias, como refiere algún sector de la doctrina, tema sobre el cual versa el libro que ahora se presenta. En una conversación con el escritor Javier Cercas acerca del oficio de escribir, Mario Vargas Llosa dijo que un escritor no necesita ser consciente totalmente de que a través de la historia que narra está enviando un mensaje respecto a la complejidad o sutileza del mundo. Agrega que puede ser no ser consciente de ello, pues al final lo único que requiere es ser auténtico, genuino en la forma como a través de esa historia describe una realidad humana que a nosotros nos aclara algo que no estaba del todo claro hasta entonces. Estoy persuadido que el libro de la profesora Alcántara cumple a cabalidad con dicha tesitura, porque no ha habido hasta hoy un texto que con tanta profundidad, rigurosidad, claridad y con manejo de la mejor doctrina disponible haya abordado un tema tan espinoso como el de las cláusulas abusivas. Lo anterior no quiere decir que no existan escritos sobre el particular. Es que nadie se había atrevido a tanto en la doctrina peruana, porque la autora no se contenta
con hacer una exposición de las condiciones generales y contratos por adhesión y de resaltar que en ellos el peligro de la inclusión de este tipo de cláusulas está siempre latente, sino que profundiza en el análisis de uno de los medios existentes para evitar sus efectos perniciosos en sede del contrato de consumo y del consumidor en concreto, el control de contenido. Y de aquí en adelante despliega su conocimiento jurídico para ofrecernos una mirada sobre el elenco de cláusulas abusivas tipificadas en el ordenamiento de consumo nacional como español, para recalar posteriormente en el mecanismo de control atrás referido, respecto del cual refiere que se trata, cito, de una manifestación tal en la contratación, fin de la cita, la cual debe hacerse con ciertos límites para evitar vulnerar la libertad de contratación y otros principios vinculados a este, como la libertad de empresa y la libre iniciativa privada. Control que tiene que restablecer el equilibrio entre las partes perdido a consecuencia de la presencia de una o más cláusulas de ese tipo. Pero este libro es mucho más que un texto dedicado al análisis detenido de un tema espinoso, más que uno elaborado a partir de una mirada comparatista. Se trata también de un manifiesto honesto y sentido en favor de la protección del débil del mercado, de ese sujeto de carne y hueso que debe enfrentarse diariamente a la maquinaria gigantesca del mercado. Formulario, condiciones que no entiende cabalmente, adhiriéndose sin más a un reglamento negocial de cuya elaboración no ha sido partícipe, aceptándolo todo, a veces a ciegas, y sin más alternativa que un lo tomas o lo dejas. Muchas páginas del libro, y en particular la que inicia las conclusiones, me convencen de esta afirmación. Quienes profesamos esta disciplina tan cara al derecho, no podemos sino sentirnos dichosos de tener en nuestras manos este libro, escrito en la soledad solitaria de una profesora, parafraseando a Sabater, que siente aquí una voz que será imperecedera y que por tal la confirma, una vez más, como la jurista brillante que es. Dijo Vargas Llosa en el discurso que pronunció al momento de recibir el Premio de la Paz de los editores y libreros alemanes en 1996, que lo importante de las buenas lecturas es siempre posterior a la lectura, un efecto que deflagra en la memoria y en el tiempo. Y a fe mía que esto ocurrirá con el nuevo libro de mi entrañable amiga Olga Alcántara Francia, en quienes tengan la oportunidad de leer. Gracias por su atención. Agradecemos al profesor César Carranza por sus palabras. Bueno, ahora me toca a mí. Yo no voy a presentar la obra, sino que como dueño de casa, voy a dirigir unas palabras. Eh, Primero, el saludo a todos los queridos amigos que nos acompañan acá en el auditorio del estudio, luego a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Mi saludo también a los profesores que han tenido la gentileza de presentar la obra desde Lima y desde España. Muy querido Olguita, para mí es muy grato pronunciar estas palabras solo en condición de anfitrión de esta ceremonia en que se presenta la obra de Olga titulada Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, el control de contenido como mecanismo de protección. Se trata de un libro publicado con el sello de Editorial Yachay, en una edición muy lograda que cuenta con un prólogo de las profesoras María Carmen Crespo Mora y María Natalia Mato Pacín, y la presentación del profesor César Carranza Álvarez, ambos con palabras de justo elogio. Conozco a Olguita desde hace más de 10 años. Desde esa época trabamos amistad, la misma que hemos ido cultivando, tanto en el plano personal como en el académico. Olga es docente a tiempo completo por vocación. En nuestro país resulta un lujo tener a alguien como ella dictando en diversas casas de estudios, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Ricardo Palma y la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. Sus méritos académicos son de resaltar. Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid,
máster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Derecho con especialidad en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina. Es titular de un diploma de estudios avanzados en Derecho Civil por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Ha realizado además estudios especializados en Derecho Marcario y de Patentes en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y del LegalTech en ESADE. Además, es investigadora clasificada por RENACIT y CONCITEC. Por RENACIT CONCITEC. Olga es una minuciosa investigadora, al día con todas las normas metodológicas y siempre desarrollando de manera impecable temas de avanzada que resultan novedosos no solo en nuestro medio jurídico, sino fuera de él. Se trata, pues, de una profesora con las mejores credenciales académicas, todo ello sumado a sus enormes cualidades personales. De ella puedo decir, además, que además de ser una excelente académica, es una mejor amiga, a quien quiero y respeto muchísimo, a la par que felicito por haber escrito la obra que hoy se presenta. Muchas gracias. Bueno, y ahora lo que todos estamos esperando, las palabras de Olga como cierre del evento y autora de la obra que hoy se está presentando. Adelante, Olguita. Bueno, queridos colegas, familias y amigos todos, es para mí un honor inestimable presentarles esta tarde una obra que ha surgido de la necesidad imperiosa de comprender y analizar uno de los desafíos más acuciantes del derecho contractual contemporáneo: las cláusulas abusivas en los contratos de consumo y el control de contenido como mecanismo de protección. Pero antes de adentrarnos en el análisis jurídico, permítanme compartir con ustedes el camino personal que me ha conducido hasta aquí. Esta investigación que hoy ve la luz ha sido fruto de un proceso de más de 5 años que quisiera calificar como una odisea intelectual y vital. De 2017 a 2024, he recorrido un camino que, como el protagonista, me ha llevado a través de selvas oscuras, montañas escarpadas y de la cumbre. Esta investigación me ha demandado no solo disciplina académica, sino también una fortaleza personal que creí poseer. Fueron numerosos los viajes a Madrid, largas estancias en la biblioteca del tercero, donde entre estantes antiguos y modernas bases de datos fui encontrando los hilos en esta urdimbre jurídica. Mi gratitud profunda a mis directoras de tesis, las doctoras María Carmen Crespo Mora y Natalia Mato Pacín, quienes fueron más que guías académicas para mí, fueron faros en la tormenta, brújulas cuando la orientación parecía perdida. Su apoyo constante trascendió lo meramente profesional. Cuando la vida me presentó su desafío más cruel de mi padre, fueron ellas quienes me ayudaron a mantener rumbo. Hubo momentos, lo confieso, en que las ganas de abandonar tocaron a mi puerta como un viejo adversario. El duelo, ese compañero inesperado en cualquier gran empresa, me susurró al oído que quizás era suficiente, que quizás era tiempo de abandonar y claudicar. Pero el derecho, esa disciplina que nos enseña a perseverar en la búsqueda de la justicia, también me enseñó algo fundamental sobre la vida: que cada página vuelta en un libro, sentencia estudiada, era un paso más hacia adelante, una forma de honrar no solo mi compromiso académico, sino también la memoria de quien me inculcó el valor del estudio y la persistencia. Como dijera Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y mi porqué residía en la convicción profunda de que esta investigación podría contribuir, aunque fuera modestamente, a un sistema jurídico más justo. Gradualmente comencé a vislumbrar la luz al final del túnel. Cada capítulo completado era como una ventana abierta a un amanecer que prometía claridad. Ahora, con la perspectiva de la distancia, que da la distancia temporal, comprendo que las dificultades no fueron obstáculos ajenos al trabajo, sino parte integral de la investigación misma. El derecho, después de todo, nace de la necesidad de resolver conflictos humanos. ¿Y qué mayor conflicto hay
que el que libramos con nosotros mismos? Esta investigación me ha enseñado que el verdadero jurista debe ser, ante todo, un ser humano capaz de entender el dolor, la lucha y la esperanza que laten detrás de cada norma, de cada controversia, de cada decisión judicial. Así este libro no solo es resultado de una investigación académica, es el testimonio de una transformación personal. Y es con esa transformación, que con ese aprendizaje vital, que presento ante ustedes un trabajo que aspira no solo a ser un aporte académico, sino también un puente de esperanza para otros investigadores que puedan encontrar en estas páginas no solo conocimiento jurídico, sino también la confirmación de que los grandes proyectos intelectuales valen la pena, incluso cuando el camino se hace tortuoso. Permítanme ahora continuar con las redactor del Código Civil francés de 1804, quien afirmaba que hay una ciencia para los legisladores, una para los magistrados. En esta misma línea sostengo que existe una ciencia para quienes nos dedicamos a la protección del consumidor. Exige no solo rigor técnico, sino también sensibilidad social y visión prospectiva. El estudio de las cláusulas abusivas en el contexto de la contratación de consumo trasciende el mero ejercicio académico, menos que como las mareas, moldea constantemente el paisaje jurídico económico de las sociedades. La relevancia de esta investigación reside fundamentalmente en que aborda la tensión permanente entre dos principios fundamentales: la libertad contractual, heredera de la tradición liberal decimonónica, y la necesidad de protección de la parte más vulnerable en la relación de consumo. Los contratos de adhesión, objeto principal de nuestro análisis, han transformado radicalmente el paradigma contractual. Como dijera el jurista alemán Werner Flum, la libertad contractual ha muerto de éxito. En efecto, el triunfo de la economía de mercado ha producido paradójicamente la estandarización de relaciones contractuales, dando lugar a lo que Francesco Galgano denominó contratos normativizados. Desde una perspectiva económica, la presencia de cláusulas abusivas en los contratos de consumo genera lo que los economistas denominan fallos de mercado. La información asimétrica, teorizada por George Akerlof, Joseph Stiglitz y Michael Spence, Premio Nobel de Literatura en 2001, encuentra en este ámbito su manifestación más notoria. El consumidor, dado por la oferta principal, subestima o ignora las cláusulas accesorias que, cual bestia dormida, aguardan el momento propicio para desplegarse. La relevancia económica de este fenómeno se evidencia en cifras que no podemos soslayar. Estudios realizados por el Banco Mundial señalan que los consumidores de países en desarrollo pueden llegar a pagar hasta un 30% más en ciertos servicios debido a la presencia de cláusulas abusivas ocultas en contratos de servicio. En el contexto latinoamericano, la CEPAL ha documentado que los sobrecostos derivados de las cláusulas abusivas en el sector financiero pueden alcanzar los 15.000 millones de dólares anuales. Pero trasciende mi análisis el mero cálculo económico. Como magistralmente expresara Josserand, la propiedad tiene una función social que cumplir. De igual manera, el contrato contemporáneo debe asumir una dimensión social, pues sus efectos reverberan en el tejido mismo de las sociedades. La proliferación de cláusulas abusivas no solo vulnera derechos individuales, sino que erosiona la confianza en el sistema de mercado y en las instituciones jurídicas que lo sustentan. Permítame profundizar un aspecto metodológico que considero fundamental en esta investigación: el esfuerzo por dar voz a quienes habitualmente permanecen silenciados en el discurso académico tradicional, los consumidores, sujetos centrales de nuestra investigación. Rara vez aparecen como protagonistas en los tratados de derecho contractual. En los archivos judiciales españoles y en resoluciones administrativas peruanas que he examinado, detrás de cada expediente hay historias humanas concretas: la familia que perdió sus ahorros por una cláusula suelo no comprendida, el pensionista que pagarse sus deudas por intereses moratorios abusivos, el microempresario asfixiado por penalizaciones desproporcionadas. Esas narrativas que el lenguaje técnico jurídico suele ocultar han sido mi brújula metodológica. La investigación cualitativa que he desarrollado me ha permitido trascender el positivismo jurídico tradicional para adentrarse en un análisis que no solo describe las normas, sino que interpreta el significado de las prácticas contractuales en su contexto cultural y social. En esta obra he adoptado una aproximación metodológica que combina el rigor académico con la innovación interpretativa. El método comparativo columna vertebral en este trabajo,
no ha sido empleado como mero ejercicio y justaposición normativa, sino como herramienta de crítica constructiva y propuesta de mejora. Como afirman Swegert y Cost en su obra magna La comparación jurídica, es la tercera dimensión del derecho. La elección del derecho español y peruano como objetos de comparación no es fortuita. España, heredera de una tradición civil integrada en el espacio normativo europeo, representa la reconciliación entre la tradición continental y la modernización comunitaria. Perú, por su parte, encarna la realidad con sus particulares desafíos en materia de protección al consumidor. La estructura tripartita de esa investigación responde a una lógica aristotélica de progresión conceptual. En la primera parte examinamos la crisis del contrato tradicional, ese locus classicus del derecho privado que ha visto tambalear sus cimientos ante el embate de la contratación masiva. La autonomía privada, cual Hércules moderno, debe enfrentar no ya a hidras mitológicas, sino a la realidad de mercados oligopolizados donde la supuesta libertad de elección se diluye entre ofertas indistinguibles. La segunda parte introduce el control de contenido como respuesta sistémica a este desequilibrio. Aquí la metáfora del control de transparencia español adquiere particular relevancia. Como la máquina de rayos X que revela lo oculto, este mecanismo busca hacer visible lo que los predisponentes prefieren mantener en penumbra. En la tercera parte, el análisis de los catálogos de cláusulas abusivas nos revela una taxidermia jurídica. Cada especie de cláusula abusiva cuidadosamente catalogada como en un museo de horrores contractuales. La minuciosidad con que examino cada artículo del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y del Código de Protección y Defensa del Consumidor no es pedantería académica, sino esfuerzo por desentrañar la ratio legis que subyace en cada tipificación. La cuarta parte, dedicada a los efectos de la declaración de abusividad, plantea cuestiones de antología jurídica. ¿Qué significa exactamente que una cláusula sea nula en España versus ineficaz en el Perú? Esta aparente sutileza terminológica esconde diferencias sustanciales en la protección efectiva del consumidor. Uno de los desafíos más significativos de esta investigación ha sido la escasez bibliográfica en el contexto peruano. Esta limitación, inicialmente percibida como un obstáculo, se transformó en una oportunidad para construir un discurso autónomo, no derivado. Como dijera Bourdieu, la ciencia es lo que los científicos hacen en sus prácticas, y precisamente la ausencia de una tradición doctrinaria consolidada me obligó a un ejercicio creativo de construcción teórica. Este silencio académico no refleja carencia intelectual, sino la juventud de nuestro derecho del consumidor, un derecho que aún está en formación, como la sociedad peruana misma, que busca su lugar en el concierto de naciones modernas. Mi investigación aspira modestamente a ser una piedra fundacional en esta construcción teórica. Uno de los aportes fundamentales de esta obra reside en la crítica al sistema de listas negras y grises en el derecho peruano. Propongo una reconceptualización que supere esta dicotomía, heredera acaso de un pensamiento binario que no refleja la complejidad del fenómeno contractual contemporáneo. Como señalara Irti en su teoría de la edad de la decodificación, el derecho moderno exige flexibilidad interpretativa. Mi propuesta de un catálogo único, enunciativo y no taxativo responde a lo que podríamos denominar principio de racionalidad normativa. La ley debe ser suficientemente precisa para guiar la conducta, pero no tan rígida que impida la adaptación a realidades cambiantes. Esta aproximación encuentra eco en el pensamiento de Larens, quien abogaba por una metodología abierta en la aplicación del derecho. En mi análisis comparativo he identificado un fenómeno para mientras el derecho español puede adolecer de sobreregulación, el peruano sufre de imprecisión conceptual. Esta dualidad nos enfrenta al dilema de la búsqueda del punto exacto entre exceso y defecto. La sobreregulación española manifiesta en la proliferación de catálogos específicos, recuerda la advertencia de Pound sobre el government by judge, transformado en government by legislature. Por otro lado, la imprecisión peruana, evidente en conceptos como ineficacia relativa, genera inseguridad jurídica que impacta negativamente en la confianza del mercado. Más allá del ejercicio académico, esta investigación contiene propuestas concretas de reforma normativa. Propongo específicamente la incorporación de un control de transparencia en el ordenamiento peruano, similar al español, pero adaptado a nuestras particularidades socioculturales. Este control no sería una importación mecánica, sino una trasplantación inteligente que considera las especificidades del consumidor peruano. Esta investigación no se agota en el ejercicio académico. Cada conclusión, cada propuesta está pensada para trascender los muros universitarios y alcanzar los tribunales.
las empresas y fundamentalmente los consumidores. Como magistralmente expresara Holmes, la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia. La propuesta de implementar un control de transparencia en contexto peruano, especialmente para cláusulas como el ad corpus en contratos inmobiliarios, no es mera especulación teórica, responde a una necesidad práctica identificada en miles de controversias que atiborran los órganos competentes del INDECOPI y los tribunales de ambos países. El análisis comparativo ha revelado hallazgos que contribuyen al acervo doctrinal de ambos sistemas, la competencia exclusivamente judicial en España versus el modelo administrativo peruano, plantea cuestiones fundamentales sobre la eficacia en la protección del consumidor. ¿Es más eficiente la especialización administrativa o la garantía judicial? Esta no es una pregunta teórica, sino una cuestión de política legislativa con profundas implicaciones prácticas. La experiencia española con el control de transparencia material ofrece lecciones valiosas para el desarrollo del derecho peruano. Simultáneamente, el modelo de control administrativo previo peruano, particularmente el sector financiero, presenta innovaciones que podrían enriquecer el debate europeo sobre la protección del consumidor. Esta investigación ha demandado un diálogo constante entre disciplinas. El derecho y la economía han conversado en estas páginas. Este enfoque interdisciplinario no es moda académica, sino necesidad epistemológica. Las cláusulas abusivas como fenómeno social complejo exigen una comprensión holística que trascienda los compartimentos estancos del conocimiento especializado. No puedo concluir esta presentación sin abordar la dimensión ética de nuestro objeto de estudio. Como afirmara Dworkin, el derecho incluye principios además de piedra angular en la lucha contra las cláusulas abusivas, no es mera abstracción jurídica, sino imperativo ético que permea toda relación contractual. La simetría de poder entre empresas y consumidores plantea cuestiones de justicia distributiva que trascienden el campo estrictamente jurídico. Como observa Rawls en su teoría de la justicia, las instituciones deben estructurarse de manera que beneficien a los menos aventajados. En el contexto contractual, esto se traduce en una obligación institucional de proteger a la parte más vulnerable. No puedo detenerme en una visión prospectiva. La globalización económica exige una convergencia normativa en materia de protección al consumidor. Esfuerzos de armonización ya visibles en el espacio europeo deben extenderse a otros ámbitos geográficos, el Mercosur, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y otros bloques regionales que tienen ante sí el desafío de desarrollar estándares comunes en esta materia. La tecnología con sus rasgos digitales y cláusulas algorítmicas plantean nuevos desafíos que exigirán una reformulación de los conceptos tradicionales, como acertadamente predijera Lessig, code is law. Las cláusulas abusivas del futuro podrían estar escritas no en papel, sino en código informático. En esta línea, esta investigación es el punto de partida para otros cuestionamientos acerca de la digitalización del consumo, los contratos electrónicos, los términos de servicio de plataformas digitales y los algoritmos de pricing dinámico presentan formas novedosas de cláusulas abusivas que nuestros marcos normativos aún no contemplan adecuadamente. Las cláusulas algorítmicas que pueden modificar precios o condiciones en tiempo real sin intervención humana representan la frontera del derecho del consumidor. Como advertía McLuhan, primero damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma. En el ámbito contractual, debemos asegurarnos que las herramientas tecnológicas sirvan al consumidor, no a su explotación. Finalmente, una reflexión sobre la sostenibilidad normativa. ¿Cómo asegurar que nuestras propuestas de reforma no queden obsoletas ante la rápida evolución de las prácticas comerciales? La respuesta, sugiero, radica en crear marcos normativos flexibles que puedan adaptarse a nuevas realidades sin necesidad de reformas legislativas constantes. Este libro, Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, el control de contenido como mecanismo de protección, es más que una investigación académica. Es un manifiesto por un derecho contractual más justo, más equilibrado, más humano. Como dijera Yerin, la lucha por el derecho es la poesía del carácter. Invito a todos ustedes, académicos, jueces, abogados, legisladores y ciudadanos, a sumarse a esta causa, porque la protección del consumidor